Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Estamos en vivo. Hoy todo el equipo, sin suplentes ni nada. Bien. Vieron la noticia de último momento, ¿no? El suicidio de William Pintos, que asesinara a Brisa González a fin del año pasado. ¿Recuerdan el caso? Esta chiquita que iba a la escuela en Villa Española como todos los días. Bueno, hasta que no se sabe más de ella. Su cuerpo apareció 48 horas después en Las Vegas, un balneario canario, ¿se acuerdan? Bueno, claro. En enero este hombre termina confesando, William Pintos, y termina diciendo unas declaraciones que han trascendido a la prensa. Soy un animal, yo la maté, merezco la pena de muerte. Bueno, hoy su expresión se hizo realidad. Si efectivamente por voluntad propia o no. ¿Qué opinan ustedes? A mí me hace acordar la poesía de Mario Benedetti, una de las poesías que decía: un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Nada más que eso. ¿Alguien más? No, esos suicidios en la cárcel de personas que han cometido crímenes abominables y execrables. Sospechar de que sea suicidio, digamos. ¿Cómo? Digo, siempre dejan dudas, sobre todo, estaba leyendo justo ahora en Twitter a un colega de Maldonado que recordaba, a un Pierres, que recordaba que también en Maldonado, luego del traslado de un par de asesinos que habían cometido crímenes así tan abominables como este, también habían aparecido muertos supuestamente por suicidio. En la cárcel rigen algunos códigos. ¿Se investiga eso después? En la cárcel rigen algunos códigos que para ciertos crímenes tan repugnantes como este, bueno. En fin, yo recuerdo también un caso hace muchos años de una persona que estaba purgando una condena por haber violado y asesinado a un niño que apareció en la zona de Colón, creo, y esa persona tuvo una muerte espantosa en la cárcel, ¿no? Ese no fue un suicidio y fue una muerte horrorosa, o sea que, en fin, hay antecedentes que hacen pensar que bueno, a veces la muerte no es por voluntad propia. En cualquier escenario creo que en definitiva les cambia, o qué sabor les deja este final. Para mí un sabor amargo, yo creo que no hay nada que festejar. Este fue un caso donde el Estado tuvo contacto con esta persona. 2 días antes de haber secuestrado a esta chiquilina estuvo en manos de psicólogos por rehabilitación, tratando de rehabilitarse por un tema de violencia doméstica. Estuvo preso, fue liberado en el 2016 por violación. Se tuvo todas las herramientas en la mano para prevenir esta muerte, no se pudo. Y ahora este desenlace creo que lo que demuestra es que la justicia no funcionó. Aplica a esta persona la justicia por mano propia, muere sin condena todavía, esperando. O sea, ¿te hubiera gustado ver al Estado o a sus poderes ver al Estado actuando? Asumir y reparando una situación que no pudo prevenir, cumpliendo esa pena de 30 más 15 que el fiscal iba a pedir para este caso? No me hubiese gustado este final, me parece que no es un buen final para el país, en cualquier escenario, sea suicidio, ni que hablar si el escenario es homicidio. Cuando ocurren acontecimientos de esta naturaleza, a mí siempre me gana la idea del futuro, ¿no? Y yo pienso en qué estamos haciendo todos como sociedad, como comunidad, para evitar que haya otros individuos de estas características, que obviamente los hay, y otras potenciales Brisa, que por esa misma razón también las hay, ¿no? A veces tendemos a creer que muerto el perro se acabó la rabia, pero no es así. Yo estaba citando a Marcelo Umpierres, el colega de Maldonado. Sí. Lo que él escribió concretamente hace unos pocos minutos fue, recordando otros casos, el asesino de Yamila Rodríguez, de 15 años en Maldonado, se suicidó, lo pone entre comillas, en la cárcel cuando lo trasladaron. Y después agrega, el asesino de Lucía Díaz, de 27 años, y María Celia Ceballos, de 64, el mismo día en Maldonado también se suicidó y lo pone entre comillas en la cárcel. Ahora, en cualquier escenario, un Estado que estuvo omiso antes de que sucediera el hecho, ahora estaría también omiso en este desenlace. Mucho peor, porque si esta hipótesis se confirmara, daría la idea de que dentro de la cárcel rige la pena de muerte, aplicada por particulares. Yo quería agregar al raconto que hizo Verónica sobre, digamos, las oportunidades que... Perdóname, sí. no, yo preguntaría más todavía, y es, ¿te cabe alguna duda que en algunos casos exista la justicia por mano propia dentro de la cárcel? No, y no. peor aún, ¿importa? Sí, ¿Le importa a la sociedad? ¿No se importa? Pero ¿cómo no va a importar que en un lugar donde el Estado tiene el control absoluto
esos derechos humanos, que en definitiva los tienen aunque sean presos, aunque sean homicidas, no se cumplan. Yo lo que quería agregar, que me parece importante también al raconto que había hecho Verónica sobre los antecedentes que marcaban cómo el Estado, a través de los distintos cuerpos de las sociales o de seguridad, había tenido ocasión de detener a este asesino. Quiero recordar que hubo denuncias que luego, por los datos del auto y por los datos de otras circunstancias que hicieron verosímil la denuncia, fue denunciado esta persona como acosando en actitud sospechosa en escuelas o liceos de la zona. Entonces quiere decir que fue mucho más allá. No es solamente porque estuvo una vuelta en un psicólogo, no. Estuvo merodeando con un auto, con una matrícula determinada, fue denunciado, la policía fue advertida y no hubo un seguimiento de esa pista muy clara porque las madres y los niños no van a inventar que una persona de esas características estaba haciendo eso. O sea, hay que tomarse las cosas muy en serio y yo creo que esta actitud de decir, bueno, está, un asesino menos, lo mataron en la cárcel o se murió. No es así, no funciona así un Estado de Derecho. Es terrible que este tipo de cosas pueden traer consuelo a alguien, yo no voy a discutir, es un sentimiento muy individual lo que puede sentir cada uno respecto de la muerte de una persona así. Ahora, que en un Estado de Derecho estas cosas ocurran y que miremos para el costado, me parece que no es admisible. El consuelo es que yo creo que aún si soy familia de la víctima, aún así preferiría ver que se cumplan las condenas, las sentencias. Son garantías para esa familia y para toda la sociedad, que se cumpla una condena. Ya no hay marcha atrás en esto, de todas maneras. Señoras y señores, vamos con los temas que en realidad teníamos previstos para hoy. Esto lo teníamos que traer a colación porque es fresco y porque además impacta y bastante, ¿no? Saben que mañana se está planificando una marcha. ¿Quién la plantea? Esta vez no son profesores, no son sindicatos del transporte, no son maestros. ¿Quiénes son? Jubilados y pensionistas. A ver, se sabe que este va a ser un año conflictivo, se sabe que está la convocatoria de los consejos de salarios, la rendición de cuentas, se sabe que es el momento para plantear reclamos, ¿no? El gran tema es hasta dónde nuestro país puede contemplar todos los reclamos. Cuando digo nuestro país me refiero al Estado, costo Estado y demás, ¿no? Si se trata de reasignar y quién toma las decisiones, con qué criterio y los costos políticos de eso, porque no... Seamos francos, sabemos muchísimo que hay temas que vale la pena invertir y otros que siempre quedan invisibilizados. Bueno, uno de los que siempre está ahí y que además no tienen demasiada herramienta como puede tener un sindicato que hace una huelga y te para el país, son jubilados y pensionistas. Ganan varios miles de uruguayos 11.000 pesos, ¿no? Que es la jubilación mínima. Están planteando, entre otras cosas, llevarla a 15.000, así como se plantea llevar a 16.500 el salario mínimo nacional. Bueno, ¿por qué no una pensión mínima nacional? ¿Podemos? ¿Se puede? Estamos en este momento en un móvil, está Tania Melgar con Daniel Baldassari, que es el secretario de ONAJPU, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, son 130.000 los adultos mayores que cobran esos 11.000 pesos a los cuales tú hacías referencia y que bueno, dentro de la plataforma reivindicativa de esta concentración para el día de mañana, miércoles a las 10 de la mañana en Plaza Cagancha, desde allí se van a trasladar hasta el Ministerio de Economía y Finanzas para poder hacer toda una parte oratoria y hablar no solo de esto, sino de otras propuestas que tiene ONAJPU para poder mejorar un poco la calidad de vida de estos abuelos que realmente con 11.000 pesos obviamente uno piensa, ¿no? Los trabajadores, hay gente que tiene hijos y bueno, tiene ese salario mínimo por el cual también se está peleando, que también tú hacías referencia, pero bueno, también hay que pensar que hay muchos adultos mayores que están solos, hay muchos de esos que también, me lo comentaba antes Daniel, con 65 años, son 115.000 más o menos, que tienen 65 años y además están solos. Entonces, entre la soledad del día a día, pasarlo solo, más el factor económico, que tampoco suma, bueno, es una realidad bastante triste que vive nuestro país. Y la juventud tiene otra herramienta para enfrentar esos desafíos que la tercera edad, obviamente, ¿no? Tal cual, sin duda. Sí. Buenas tardes, Baldassari, comentar un poco entonces esta propuesta y también el tema de ver la posibilidad de que se pueda bajar un poco lo que es el costo de las tarifas públicas, que es otra de las propuestas que tiene ONAJPU que van a presentar mañana. Bueno, buenas tardes a todos. Este es un gusto, un placer y agradecemos mucho esta invitación
para participar en este programa que es tan visto en la tarde de nuestras televisoras. Nosotros mañana hacemos esta movilización porque estamos reclamando y haciendo hincapié en lo que hace la jubilación mínima, que hay que decirlo, reconocemos, no es que estamos diciendo que no se ha atendido, que no ha habido un mejoramiento de la jubilación mínima. Lo que decimos que más allá de ese mejoramiento que ha sido muy importante, sigue habiendo una realidad, y esa realidad es que con 11.000 pesos no se puede vivir. Porque una persona adulta mayor que tiene que resolver el problema de la alimentación, si paga alquiler, si tiene el tema de la salud y la luz eléctrica, el agua, etcétera, etcétera, cualquiera comprende que con 11.000 pesos no se puede atender toda esa realidad. Y lo que nosotros decimos es que se deben mantener, por lo tanto, los ajustes a mitad de año y que a la misma vez nosotros estamos reclamando que la jubilación mínima sea llevada al equivalente a un salario mínimo nacional. Y decimos eso porque entendemos, según nuestra modesta opinión, es muy difícil en un poco tiempo poder explicar esto, nosotros entendemos que es posible, que es necesario, que hay que seguir avanzando en lo que tiene que ver con la atención de la seguridad social, que es un tema que, a ver, nosotros todo lo que logremos ahora vamos a permitir que los que hoy están trabajando encuentren una seguridad social mejor que la que nosotros recibimos y así sucesivamente. Entonces la movilización tiene eso, hemos estado visitando las asociaciones en todo el país, hemos estado planteando, esta movilización es de carácter nacional, hemos estado planteando otras vías de solución, por ejemplo, que las intendencias de cada uno de los lugares del país aporten los terrenos para construir viviendas para los jubilados y pensionistas, que tenemos eso, un gran número de gente anotada. ¿Cómo? ¿Vidalín fue que hizo eso? Exactamente, eso en el día de ayer ya se empezó prácticamente las obras allí en el Carmen, ahí hubo un primer acuerdo entre la Intendencia de Durazno, el BPS y el Ministerio de Vivienda. Bueno, es una forma, le decimos a todos los intendentes nosotros, de avanzar más rápidamente y cubrir así la demanda de viviendas que hay de aquellos jubilados y pensionistas que, teniendo derecho a acceder a esa vivienda, no lo pueden hacer porque la demanda supera la oferta. Entonces, nosotros decimos, esa es como coordinamos las distintas políticas desde el punto de vista del Estado, sea nacional o departamental, para avanzar en la resolución de este tipo de problemas. Estamos planteando el tema de las tarifas públicas. Nosotros creemos que hoy se han creado condiciones en las empresas públicas, que son eso, empresas públicas de todos los uruguayos, la hemos defendido en otras oportunidades con el voto, votando para que se mantuvieran en el Estado, pero además de otras cosas tienen que cumplir de cómo se ayuda a resolver los problemas de aquellos que necesitan más el apoyo de todos nosotros, de todos los demás ciudadanos y de los organismos que integramos este país. Por lo tanto, ahí estamos planteando la luz. ¿Por qué no una luz eléctrica que sea menor precio para quienes ganan la jubilación y la pensión mínima? Lo mismo hablamos de las tarifas de OCE, hablamos de las tarifas de Antel, en fin, buscar por la vía de los instrumentos, de las herramientas que tenemos para mejorar esa situación de un sector donde nosotros entendemos que parte de esa pobreza dura que hay en el país, que se mantiene, somos parte de ello muchos jubilados y pensionistas. Bien, está clarísimo. ¿Victoria? Sí. Quería preguntarle a Baldassari algo que leí que hizo en una declaración a otro medio de prensa. Usted hacía referencia a que en este año, que ya sabemos va a tener su conflictividad, que hay muchos sectores reclamando, pero que hay muchos sectores que reclaman solo pensando en sus propios intereses, y usted quiere hacer notar una diferencia en ese sentido, que hay sectores que reclaman para sí, sin pensar en cuánto pueden llegar a perjudicar a sectores más modestos o más pobres de la sociedad. Entonces, cuando usted plantea que ONAJPU se diferenciaría, pregunto sobre qué cálculos, ¿se sabe cuánto significaría llegarle a 15.000 pesos a estos 130.000 jubilados? ¿Hay algún cálculo hecho?
No, lo que nosotros cuando decíamos eso nos estamos refiriendo a de que el Uruguay somos todos. Acá no hay unos uruguayos de un carácter y de otro. Todos integramos esta sociedad, este país que lo hemos venido construyendo con sus luces y sus sombras, pero que tenemos una historia, tenemos una pertenencia y por lo tanto no se puede salir de la noche a la mañana alegremente a decir que me bajen el costo del Estado, que bajen el costo social, que no se haga tal cosa, que no se haga tal otra. Y se está pensando solamente en la situación de quienes plantean eso. Es lo mismo que las campañas que a veces uno ve en algunos diarios, de que se plantea, por ejemplo, de que los jubilados y los pensionistas somos los culpables de que, por ejemplo, los niños, los jóvenes, los trabajadores en actividad tengan determinadas dificultades. Eso es como contraponer la raíz al tronco y a la copa del árbol. Nosotros pensamos que esas son visiones equivocadas. Acá vamos a salir y resolviendo todos los problemas de conjunto y pensando en el conjunto del país. Y no, nosotros no estamos planteando esto sin pensar qué es lo que le pasa al resto de la sociedad. Y nosotros, cuando decimos una mejor seguridad social, para una sociedad que va a seguir envejeciendo, para una sociedad que requiere políticas sociales cada vez más actualizadas de acuerdo a lo que hoy ya se está planteando en muchos lugares del mundo. Una seguridad social que, por otra parte, sea cada vez más justa, más ecuánime, que no haya unos que, por ejemplo, para poder acceder a la jubilación se le da una tasa de retorno de un 45%, mientras que a otros se le da el 110, el 120%. Es decir, se trata de trabajar con una cabeza abierta, amplia, porque, a ver, los habitantes de este país, hemos construido este país, todos hemos aportado a ello. No pertenece a nadie en particular, es de todo. Y por eso es que decimos que nosotros entendemos de que quienes salen a plantear esas contradicciones que son falsas, que en definitiva son contradicciones planteadas desde un ángulo negativo, es decir, de dejar situaciones enfrentadas y no atendidas, nosotros decimos que hay que poner una gran mesa donde discutamos la AFAP, donde discutamos las tasas de retorno de los jubilados, de donde discutamos la ley 16.713, que lo único que hace es generar jubilados pobres. Entonces, donde pongamos todos esos temas, a ver, y no empezar a hacer campañas contra esto, contra lo otro, contra los viejos, nos parece que es absolutamente desacertado, que no sabemos si se busca dividir para reinar o si se quiere volver a etapas superadas donde no había negociación colectiva en los consejos de salario y eso nos afectaba a las jubilaciones y las pensiones porque las jubilaciones en enero las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salario. En fin, no sabemos cuáles son las intenciones. Lo que decimos que ese no es el camino que incluya al conjunto de los uruguayos, sino que es un camino que excluye a gran cantidad de uruguayos y nos parece que nadie queremos un país como ese. Muchísimas gracias, Baldassari, por darnos este rato, por plantear con tanta tranquilidad y con tanta claridad, además, cómo lo sienten desde ese lugar. Ojalá sea una movilización que se haga escuchar y que sea bien visible. Muchas gracias a los dos. No, gracias a ti una vez más por darnos siempre la posibilidad de podernos dirigir al conjunto del país en este programa tan mirado a lo largo y ancho del Uruguay, para tener nuestro espacio desde nuestra perspectiva, poder plantear nuestras opiniones. Muchas gracias. Muy bien, Victoria, muchas gracias. A las 10 de la mañana la convocatoria aquí en Montevideo, en Plaza Cagancha. Perfecto, Gracias. bueno recordar el horario y el lugar. Hacemos una pausa y lo debatimos. Efectivamente, hablar de políticas pro infancia versus políticas pro adultez no pareciera ser el camino. También es cierto que desde muchos sectores se habla de justamente la seguridad social es un escenario donde se avisora en un futuro bastante próximo un gran desfinanciamiento. ¿Para dónde vamos? Pausa y ya venimos. Entre la nieve y el sudor.